Empecemos. Para este cuadro vamos a necesitar cartón, yeso, pintura Chalk Paint blanca, pintura Chalk Paint blanco antiguo, goma o cola de carpintero, brocha, rodillo, un platito, un cúter y enduido. El enduido es un material que sirve para rellenar los huecos de la pared y lo puedes encontrar fácilmente en cualquier ferretería. Primer paso, preparando las piezas con el cartón. Para hacer este cuadro con relieve o texturizado, partimos de este marco. Tomamos las medidas dejando un poco de espacio porque el borde va a estar cubierto de yeso y con el roce al ponerlo puede dañarse. Ahora, con el cúter cortamos las piezas. Para el círculo tomé un plato y para el semiarco lo hice a mano alzada. Para cortarlo me guié con el plato. Le pasé suavemente el cúter una vez, otra vez y otra vez. Luego, para el arco hice lo mismo. Seguí la línea del dibujo suavemente y lo pasé una vez, lo volví a pasar y otra vez. Al principio hay que ir con cautela, pero una vez hecho el surco, ya es mucho más fácil. Teniendo nuestras piezas listas, tenemos que tapar ahora los huecos del cartón. Para esto hacemos una pasta. Unimos el enduido con un poco de cola blanca. Ahora empezamos a pasarla por todos los bordes. Después lo pegamos. Y nuestro cuadro ya va tomando forma. ¿Sabías que? Un momento de cultura con Debbie. En 1893, el pintor noruego Edvard Munch pintó su famosísima obra, su obra magna, El Grito, y esta está hecha en cartón. ¿Lo sabías? ¿No? Pues ahora ya lo sabes. Segundo paso, texturizando el cuadro con el yeso. Preparamos nuestra mezcla. Primero echamos un poco de agua y le añadimos el yeso. Lo removemos bien. Luego un poco de cola blanca. Tiene que ser en este orden para evitar que se hagan grumos. La mezcla del yeso no tiene que ser ni muy líquida ni muy espesa para poder trabajarla con la brocha. Como quiero darle diferentes texturas a nuestro cuadro, lo aplicaré en esta dirección. En esta pieza apliqué el yeso como haciendo unas ondas. Y en esta otra intenté hacer círculos. Para el fondo preparé una mezcla un poco más líquida para usarla bien con el rodillo. Y lo dejé secar.
Le di otra pasada y sellé muy bien los bordes otra vez con el enduido. Tercer paso, pintando el cuadro 3D. Una vez seco, nos toca pintar, pero si notas algunas fallas, como por ejemplo, si se infló el cartón en alguna pequeña parte por el exceso de agua, le puedes hacer unos tajos y la planas y luego reparas esa zona. O si en algún lugar no te gustó mucho, puedes lijarlo suavemente. En el peor de los casos, si se descascaró algún pedacito de yeso, puedes usar la goma y volverlo a pegar. Pero si quieres, puedes volverlo a hacer. Y eso se llama experiencia. Para asegurarme que el cartón no vaya a perder la forma, usaba pesas por diferentes partes. Ahora sí pintaremos. Primero será con la Chalk Paint blanca. La pasamos con la brocha por todo el cuadro. Con el rodillo haremos la parte de aquí. Seguiremos con la misma técnica que con el yeso. Con la pintura la tiza blanco antiguo, la usaremos para dar pequeños brochazos por diferentes partes y así tendrá un poco de movimiento. Repasamos bien por los bordes para darle profundidad. Y ahora el resultado final. ¿Qué te parece? Yo estoy contentísima con el resultado. A propósito, este mueble es una modernización express que puedes verlo en el canal. Para hacer este cuadro minimalista, me inspiré en la playa, la arena, el sol y una palmera. Bien puede ser en la mañana con un sol radiante, un atardecer muy rojizo o en la noche con una hermosa luna. Pero ya sabes, en cuestión de arte, cada quien le da su propia interpretación. Espero que este video te haya inspirado. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!